Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, gloria al Señor, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Levante su mano al cielo ahí y dele gracias al Eterno, dele gracias al Señor. Padre, te damos gloria y honra, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta noche hermosa. Padre, gracias por esta reunión aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por leer aquí, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, ministra nuestras vidas. Háblame, úsame para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Y de antemano te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Hoy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Siéntese un momento. Seremos breves, gloria al Señor. Conforme el Señor nos ponga en nuestras mentes, vamos a ministrar esta palabra con este mismo encabezado que dice el texto: deberes cristianos. Tenemos un reto como iglesia, gloria al Señor, y es de cumplir nuestros deberes. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de principios, Dios es un Dios que siempre quiere que vivamos conforme a su palabra y conforme a sus promesas, conforme a lo que está establecido en su Biblia. Ciertamente si el ser humano entendiera realmente por qué Dios manda siempre hacer las cosas de tal forma, es porque Dios conoce que si lo haces de tal forma como Él te manda, te va a ir bien. Dios conoce el ser humano porque Él fue el que lo creó. Dios conoce la capacidad de cada uno. Dios conoce el temperamento de cada uno. Dios conoce su vida, Dios conoce su pasado, Dios conoce su presente y su futuro. Gloria al Señor. El apóstol Pablo escribe aquí a esta carta a los romanos, la escribe desde Corintios. Dice ahí que era cerca de su tercer viaje, gloria al Señor, misionero que tuvo el apóstol Pablo. Sabemos la trayectoria de este gran hombre de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre que se entregó al 100% a la obra del Señor. Fue un hombre que cuando Dios lo llamó, automáticamente, gloria al Señor, tomó una decisión muy importante. Ojo con esto: tomó una decisión, y es de servirles a Cristo. Sabemos ese encuentro cuando tuvo con el Señor. Sabemos que ese encuentro, gloria al Señor, esa misma oportunidad que Dios le dio, Él la supo aprovechar. Porque fue una oportunidad que Dios le dio. Fue una gran oportunidad que Dios le dio. Y Él la supo agarrar, aprovechar. Gloria al Señor. Y sabemos la trayectoria de ahí, del apóstol Pablo. Cómo Dios lo usó. Cómo Dios le reveló este gran evangelio, esta palabra que fueron escritas aquí en la Biblia. Aleluya. Y fue el hombre que más escribió. Gloria al Señor. Todas esas cartas que escribió el apóstol Pablo, gloria a Jesús, era porque él entendía, gloria a Dios, el llamado que tenía en él. Era un hombre dotado, un hombre con mucho conocimiento. Gloria al Señor. Era un hombre que realmente conocía la palabra de Dios, conocía la Torá, como saben todos. Conocía bien el Pentateuco, conocía bien los mandamientos, conocía todas las leyes. Alabado sea el Señor. Y por eso Pablo tenía tanto desenvolvimiento. Gloria al Señor. ¿Cómo usaba la palabra de Dios con un denuedo, con una categoría tan alta? Gloria al Señor. Y por eso el apóstol Pablo escribe todas esas cartas, aleluya, pero reveladas bajo el conocimiento del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y el capítulo 12 de Romanos, gloria a Dios, es una exhortación a la iglesia que estaba en Roma, en aquel lugar, a los hermanos que estaban en Roma, gloria al Señor. Dice empezando el 12 que, voy a ver, así que hermanos, ruegos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros todos los días, iglesia, todos los días tenemos que presentarnos delante de Dios. Usted no puede decir, bueno, yo duro una semana entera orando y haciendo sacrificio, ayunando, haciendo silicio, pero la semana que viene no voy a orar nada, no voy a hacer nada de eso, porque yo tengo una semana acumulada ahí. No, esto no funciona así. Esto no funciona así.
Esto funciona con una comunicación directa con Dios todos los días, every day. Amén. Esto es una combinación que tiene que estar constante, iglesia. Porque la palabra de Dios, la comunicación con Dios es lo que nos va a mantener firme. Es lo que nos va a mantener estable en estos caminos. Gloria al Señor. A veces yo veo gente que se descarria. Y líder muchas veces, personas que ministraban en los altares. Y yo digo, wow, ¿y qué pasó? Eso me toca a mí bastante, me choca bastante cuando yo veo personas así, descarriadas. Digo, ¿qué pasó ahí? Yo me hago esa pregunta yo mismo, ¿y qué pasó ahí? Un descuido. Un descuido. Un descuido en su vida. A veces se hacen sabios en su propia opinión, como el mismo capítulo 12 habla en sus últimos versículos. Dice que no te hagas sabio en tu propia opinión. Y eso es un error gravemente. Cuando alguien se hace sabio en su propia opinión. Gloria al Señor. Y quiero dar detalles sobre este punto. Cuando alguien se hace sabio en su propia opinión, es que cuando entiende que todo lo que hace, Dios lo está respaldando. Es que cuando entiende que todo lo que dice, Dios lo está respaldando. Es que cuando entiende que toda la forma como Él lo haga, como Él se place hacerlo, Dios lo está respaldando. Y ese es un problema. Cuando tú entiendes que Dios te va a aplaudir, que Dios te va a decir que sí a todo lo que tu corazón quiere. Y eso pasa muchas veces cuando hay personas que descuidan esta relación con Dios. Descuidan esta relación con Dios. Y debemos cada día, iglesia de Jesucristo, asumir nuestra responsabilidad ante Dios. Esos deberes, esas conductas, esa forma que tiene que ser siempre delante de Dios para que el Señor nos mantenga siempre, aleluya, conectado con el Eterno. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Nosotros tenemos un compromiso grave. Nosotros como padres, principalmente, los que tienen hijos, los que tienen personas a su cuidado, tienen una responsabilidad, tienen un deber, y es de mantener a esos niños bajo un cuidado, bajo una protección, bajo todo lo que necesita. Gloria al Señor, porque usted entiende que si no lo hace, ese niño va a tener problemas en el mañana. Si usted no le ayuda en lo que es la educación, si usted no le ayuda en lo que es en toda su vida de niñez, si usted no se forma como un verdadero padre, una verdadera madre, ese niño va a tener problemas en el futuro. Y tenemos que tener esos deberes siempre en nuestras vidas, iglesia. Como creyentes tenemos que siempre ser esa persona que pueda realmente tener todas esas cualidades que Dios está demandando. El apóstol Pablo estaba bien enfocado. Y el versículo 2 dice, no conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando entramos en la intimidad con el Señor, si nos mantenemos íntegros, si nos mantenemos constantes oraciones con el Padre, sabremos siempre cuál es la voluntad de Dios. Porque para yo conocer la voluntad de Dios, yo tengo que saber, yo tengo que hablar con el dueño de la voluntad. Y que el dueño de la voluntad me diga a mí lo que yo tengo que hacer. Cómo tengo que conducirme. Cómo tengo que vivir la vida. Cómo tengo que realmente marchar. ¿Cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis propósitos? Entonces, cuando tu propósito y tus planes van alineados a la voluntad de Dios, hay un éxito garantizado. Amén. Hay un verdadero éxito garantizado en ti, no está solo en ti, sino en tu familia. Porque la bendición de uno alcanzas a muchos. Aleluya. O sea, el proyecto de uno muchas veces va a abarcar a muchas personas. Y marca, y transforma, y cambia, y transforma todo, gloria al Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que estaba en Roma, y le está diciendo a la iglesia de tiempo ahora también, que debemos siempre buscar la voluntad de Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Preguntarle al Padre, Padre, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es el compromiso que tú quieres que yo asuma como siervo de Jesucristo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y eso es lo que nos debe de nosotros de preocuparnos siempre en nuestras vidas. Gloria a Dios. Que todo lo que hagamos esté alineado a la voluntad de Dios. Porque eso es un deber uno a nosotros.
Porque vivimos en un cuerpo, iglesia, en un cuerpo realmente que hay una batalla que se opone, gloria al Señor, a los de Dios. Lo que es la carne siempre se va a oponer a lo que es la cosa del Espíritu. Por eso que usted y yo tenemos que siempre estar sumergidos en su presencia, buscando a Dios constantemente. Amén. Porque este cuerpo carnal, dice el apóstol Pablo, que lo que él quiere hacer, lo que él no quiere hacer, eso hace. Refiriéndose a este cuerpo carnal. Gloria al Señor. Yo le decía a alguien, compartíamos el jueves allá en la iglesia, y estábamos hablando de eso, y me llegó una palabra, y es algo muy claro que le voy a explicar. Y es que a un niño usted le enseña cosas positivas, ¿no, verdad? Usted le enseña cosas buenas, usted le enseña buenos modales, usted le enseña cómo comportarse, usted le enseña cómo hacer las cosas, ¿no, verdad? Usted tiene que enseñarles todo ese tipo de cosas a un niño de cuando van naciendo. Ahora, usted entiende algo, pues yo le estoy enseñando todo ese tipo de cosas, niños, pero los niños hacen cosas malas sin enseñárselas. Usted se puede analizar esto, que el ser humano, para hacer cosas malas, muchas veces tiene que enseñársela, porque la trae por dentro. Así es. Porque hay algo que se rompió en el principio, que fue lo que trajo esa facultad en el ser humano para que tenga esa debilidad por dentro. Para que tenga esa debilidad por dentro. Para que cualquier cosa, aunque esté en estos caminos, para cualquier cosa, en un momento determinado cometa cualquier error. Por eso usted y yo tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. A veces nuestro enemigo mayor no es el de afuera, sino el que está dentro. Si usted el que está dentro, usted lo puede dominar, usted lo puede controlar, usted lo puede someter a la palabra de Dios. Entonces usted va a ser siempre una persona que está todo el tiempo en victoria. Todo el tiempo usted va a estar en victoria. Todo el tiempo usted va a estar, aleluya, gloria al Señor, firme en el Señor. Y es que lo que Satanás sabe es cómo hacer caer un hombre o una mujer de Dios. Él es experto en esa parte. Y es en engañar. Es engañar. Pero nosotros como siervos de Jesucristo tenemos que tener estos deberes siempre en nuestras vidas. Que sea algo cotidiano. Gloria al Señor. Versículo 3 digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria al Señor. Tenemos una mente pensante. Dios creó al ser humano con una peculiaridad muy importante, que es la mente. La mente. Cuando tenemos una mente realmente que está reaccionando, que está pensando. Cada persona que se levanta a diario, se levanta con un pensamiento, se levanta con un objetivo de lo que va a hacer en el día. Y todo lo que va a hacer en el día lo va a analizar y lo va a sopesar. Y va a calcular su tiempo. Voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, tal hora tengo que ir a tal sitio, tal hora tengo que hacer tal cosa, voy a hacer el trabajo aquí, voy a hacer el trabajo allá. Entonces nuestra mente, con el Señor, es muy importante que la mente esté estable. Amén. Una mente estable. Ahora, una mente inestable es un problema. Es un problema grave. Y nosotros como creyentes, siempre entienda esto, iglesia, nosotros como creyentes vamos a tener muchas batallas. Muchas influencias van a llegar a nuestras vidas de parte del enemigo para que nuestra mente esté inestable. Así es. Porque cuando nuestra mente está inestable, gloria al Señor, aunque queramos hacer las cosas como Dios manda, no las podremos hacer. Así es. Porque es que la mente es lo que controla el cuerpo. Amén. La mente es lo que controla todo. Y cuando tenemos una mente conforme, como dice el apóstol Pablo, conforme a una mentalidad de Jesucristo, realmente somos más que vencedores. Amén. Las ofertas van a llegar, las dificultades van a aparecer, los problemas van a estar allí. Pero cuando tú tienes una mente confiada, una mente estable, tú puedes reaccionar conforme a Dios. Amén. Tú puedes reaccionar conforme al Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor.
Y es que tenemos que estar confiados cada día más en Dios, iglesia. Presentar nuestra mente en oración. Decirle al Señor, Padre, cuida mi mente. Cuida mi mente, cuida mi pensamiento. Cuida lo que voy a hacer. Cuídame, Señor. Y conforme a lo que Dios está establecido, conforme a la voluntad del Señor, nuestra mente, gloria a Dios, va a funcionar correctamente. ¿Qué es lo que Dios manda realmente? Que nosotros actuemos correctamente. Que nuestras vidas sean agradables delante de Dios. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo piense, que todo lo que yo, aleluya, pueda hacer en el día, sea agradable a Dios. Así es. Que todo lo que yo haga, el Padre se agrade. El Padre se sienta contento, se sienta bien. Así como usted y yo tenemos niños, cuando los niños de nosotros hacen las cosas que nosotros queremos, ¿cómo nosotros nos sentimos? Nos sentimos bien, nos sentimos satisfechos. Así mismo nuestro Padre Celestial. Cuando la iglesia está caminando como Dios quiere, cuando la iglesia está haciendo las cosas que Dios dice, gloria al Señor, el Padre se siente contento, se siente gozoso. Amén.